Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas, 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bendiciones. Dios les bendiga, gusto en saludarlos una vez más. Bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan por cualquier medio o por este medio, ¿verdad? Dios les bendiga en cualquier parte del mundo. También, como siempre decimos, saludos a todos los hermanos, familiares y amigos de la página que tenemos aquí, ¿verdad? En el cual salimos. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema, el sello de Dios, que ya lo anunciamos la semana pasada. En una enseñanza pasada vimos muy claro que la iglesia va a pasar la gran tribulación con citas bíblicas, que traeremos otra como dijimos ese día. Esto es claro, los que están vivos, porque el que muera antes de esto es obvio que no va a pasar la gran tribulación, pero a final de cuentas no importa pasar la gran tribulación, aunque no va a ser nada fácil, sino bastante difícil, como ya lo vimos, pero como decía, no importa pasar la gran tribulación, lo que en realidad importa ya bien es entrar en el reino de Dios. Pero aquí hay otro problema, ¿cuál es? Que los predicadores cuando predican le dicen a todos los que están en los templos que se van a la gloria con Dios, que todos se van al tercer cielo, que todos se van al paraíso, que todos se van al reino de Dios. Pero ¿qué tan cierto es que todos los que están en los templos y escuchan esto se van a ir con Dios? Es una pregunta. Si usted cree que se va a la gloria con Dios, le pregunto, ¿sabe usted lo que se necesita para que una persona se vaya al reino de Dios? No crea que solamente es creer que me voy y ya me fui, o creer al predicador que dijo que todos nos vamos y ya por eso se fue. No crea que es eso así de fácil, de solo decir me voy al cielo y ya me fui. Así lo dicen los predicadores para ganarse una ofrenda fácil, pero no es así. Es más, ¿sabía usted, oiga bien, que muchos predicadores, pastores, evangelistas, profetas, maestros y apóstoles se van a quedar, oiga bien, se van a quedar fuera del reino de Dios? Y si se van a quedar fuera del reino de Dios, como dice Mateo 7, 21 al 23, con esos títulos, y que predica, que echa fuera demonios, que profetiza, que hace milagros, se va a quedar fuera, ¿usted cree que los miembros comunes, verdad, todos se van a ir a la gloria con Dios? Que muchos no diezman, oiga bien, no van al culto, andan más en la carne o en el mundo que de buscar de Dios. ¿Usted cree que se van a ir al cielo así de fácil? Si usted cree eso, usted tiene creencia de la religión popular, porque ellos dicen que todos se van al cielo, a la gloria, y que cuando ellos mueren con unos cuantos rezos y unas velas prendidas ya se fueron al cielo, y eso es totalmente falso y mentira. Pero como ellos creen con esa creencia, así mueren con esa creencia, y hay muchos cristianos que creen lo mismo, que con solo dar lo que quieren y cuando quieren al culto, cuando quieren y cuando puedan y cuando tienen ganas o necesidad, y porque Dios les contesta lo que le piden, oiga bien, porque Dios contesta, oiga bien, ya por eso creen que están bien y andan bien con Dios, así como viven, pero no saben que el Señor los va a llamar a cuenta, o nos va a llamar a cuenta y nos va a juzgar conforme a nuestras obras, y dependiendo de cuáles sean las obras, si buenas o malas, ese será el pago de cada persona. Si hicieron lo bueno, lo que Dios mandó y el Señor Jesús mandó, les va a dar la vida eterna, pero si fue un desobediente y rebelde a la palabra de Dios, les va a dar el castigo eterno, como dice en Mateo 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Escuche bien, que para entrar en la vida eterna hay que ser justos. ¿Qué es ser justo? No es ser justificado, como creen muchos. Justificado es una cosa y ser justo es otra. Justo es el que obedece todos los mandamientos de Dios y así practica la justicia con todo el mundo.
justificado es el que Dios justifica de los pecados que hizo antes. Entonces, para comenzar, la persona que conforme, o lo que dice aquí en Mateo 25:46, tiene que ser justo y obedecer todo lo que manda Dios, que es lo mismo que hacer la voluntad de Dios, como dice en Mateo 7:21. Oiga bien, que dice: no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga bien lo que estoy diciendo, para entrar en el reino de los cielos. Entonces, para entrar en el reino de Dios no es solo decir, como se dice, voy a entrar con el Señor al reino de Dios y ya con eso es todo, o como otros dicen, por fe yo creo que voy a ser salvo. Usted podrá decir que tiene una fe muy grande, pero que la tenga es otra cosa, pero ese tema lo veremos otro día en cuanto a la fe de cada persona. Pero vea que ya llevamos 2 puntos muy fuertes en el tema de hoy, del sello que necesita toda persona para entrar en el reino de Dios, y no importa que pase la gran tribulación, como ya lo vimos en la enseñanza pasada, donde vimos textos muy claros que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y usted va a ir viendo paso a paso que la gran tribulación se acerca más y más, y la iglesia aquí está en la tierra. Yo no veo señales, oiga bien, que la iglesia se va antes. Como ya dijimos, también vamos a hacer otra estudio la semana pasada sobre este mismo tema, oiga bien, pero con citas diferentes. Oiga bien, el tema va a ser el rapto de la iglesia, no se lo pierda tampoco, y usted lo va a oír viendo, o va a ir viendo. El tema de hoy es el sello de Dios. Como ya dijimos, este tema no lo traje, o escuche bien, para decirle a usted que es una escapatoria para no pasar la gran tribulación, sino que más bien que usted se esfuerce para tener este sello, porque solo así la persona puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tienen que ver con ellos los puntos que estamos viendo? Mucho. ¿Por qué? Porque todo lo que veremos lo tiene que hacer el cristiano para modo de poder entrar en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios, una de las cosas más importantes es el sello. Pero el sello de Dios no se obtiene solo por decir que uno lo tiene, aunque hay 2 sellos, 2 tipos de sellos que bien en la persona, como lo veremos con citas bíblicas, claro. Pero en estos 3 puntos, 2 puntos que hemos visto, estamos como siempre digo, en un problema con Dios. ¿Por qué? Porque ni somos justos ni estamos haciendo la voluntad de Dios completamente, y esto son problemas graves para un cristiano. El problema es que no se enseña esto en los templos, y los que predican solo dicen que todos nos vamos con el Señor, y lo peor que dicen de un momento a otro. Y ya tengo 40 años, como he estado diciendo, escuchando que mañana viene el Señor, y en 40 años yo no he visto la venida del Señor, pero siguen diciendo lo mismo, que hoy o mañana viene el Señor. Pero le aseguro que se va a pasar este año y el otro año, y va a salir el hombre de pecado, como ya lo vimos en 2 Tesalonicenses, el hijo de perdición, y va a salir la marca, y la iglesia la iglesia no se va, sino que estará aquí, y lo peor, sin preparación, ni espiritual, ni física, ni mental, y todos desorientados, y usted lo va a ver. De eso estoy 100% seguro, como que me llamo Aniceto, y como que hablo la verdad de la palabra de Dios sin temor a equivocarme. Oiga bien, pero sigamos viendo el tema de hoy. Pero recuerde que solo hemos visto 2 puntos en los que necesita el cristiano para poder entrar en el reino de Dios. Dios ha puesto señal, oiga bien, en las personas desde el principio. Por ejemplo, en Génesis 4:15, Dios puso una señal en Caín para que si alguien lo encontrara no lo matara, aunque no dice en dónde le puso esa señal, pero tuvo que ser en una parte que fuera fácil de ver, porque no lo iban a andar revisando si tenía señal, o él no iba a andar diciendo que tenía una señal para que nadie lo matara. Yo creo que Dios le puso esa señal en una parte muy visible. Hay algunos predicadores que están diciendo que Dios marca. Dios no marca. Escuche bien esta enseñanza. La marca es una cosa, la marca es de la bestia, es del diablo, y el sello son de Dios. Oye bien, yo creo que Dios le puso esa señal en una parte muy visible. Claro que para el ser humano esto era una señal visible a la vista humana, pero veremos unas señales que solo las ve Dios el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, pero esta era una señal visible sobre la piel o el cuerpo de Caín. ¿Para qué era esa señal? Para salvar la vida de Caín. Cada señal que veremos la pone Dios para salvar la vida. Tenemos que ver y entender que la señal, oiga bien, o sello que pone Dios es para salvar la vida, pero la marca que pone el diablo es para perder y condenar a la persona. Hasta el nombre que se le pone es diferente, pues Dios usa el nombre señal o sello, y el diablo pone una marca que es muy diferente, y muchos no ven la diferencia y están predicando cosas que no deben predicar. Además, los sellos de Dios y la marca del diablo son muy diferentes, como lo veremos en su momento. Pero ahora, vea la primera vez que Dios menciona un sello para la persona y manda poner un sello en los siervos de él. En Ezequiel capítulo 9 versículo 4 dice: y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Aquí empezamos a ver que Dios manda a un varón vestido de lino y traía en su cintura un tintero de escribano, y a este varón fue el que le dijo Dios que pasara por el medio de la ciudad de Jerusalén y les pusiera una señal en la frente a los hombres que gemían y clamaban a causa de todas las abominaciones que se hacían en la ciudad. Vea en dónde pone Dios la señal y vea por qué les pone Dios esa señal, y es proclamar y gemir por las abominaciones que los demás gente hacían en la ciudad de Jerusalén. Pero entonces, ¿por qué Dios pone? Para que Dios ponga esa señal a sus siervos, o el sello que vamos a ver que va a poner, sus siervos tienen que hacer algo, y es clamar por el pecado que se hace en el pueblo. Pero la pregunta es, ¿hay siervos de Dios clamando hoy en día por el pecado que se hace en el pueblo? Yo creo que no. Más bien, escuche bien, más bien todos participan del pecado que se hace en el templo y en el pueblo. Tal vez unos 2 o 3 no participan del pecado que se practica en todas las religiones, pero el 98% sí practica el pecado que se hace en todas las religiones. Entonces, tenemos que cambiar de forma de vivir, porque entonces Dios no nos va a sellar o a poner una señal en la frente, como lo veremos. Y después de poner esta señal a sus siervos, si usted sigue leyendo este capítulo 9 de Ezequiel, también hay 6 varones, oiga bien, 6 varones que venían y cada uno tenía en su mano un instrumento para destruir y matar. Y en los versículos 5 en adelante, Dios le dice a los 6 varones que fueran detrás del varón que iba a poner el sello, oiga bien, en la frente de sus siervos, y les dice que vayan y maten, que no perdonen su ojo y que no tengan misericordia, y que maten a viejos, oiga bien, viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quedara ninguno. Oiga bien, que no quede ninguno vivo, pero que no toquen a los que tienen la señal. Y además dice que comiencen con el santuario, o sea, la casa de Dios, y así lo hicieron. Mataron primero a todos los que estaban en la casa de Dios. Lea usted ese capítulo 9 de Ezequiel. Y después mataron a todos en la ciudad y quedó solamente Ezequiel solo. Aquí empezamos a ver que la señal o sello que pone Dios es para salvar la vida y el alma de sus siervos. Esto mismo va a pasar en el futuro. Si usted ve en Apocalipsis 9, 1 al 4, cuando salen las langostas del pozo del abismo, que son demonios, y el versículo 4 dice que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Vea que aquí estos demonios que salen del abismo solo dañan a las personas que no tienen el sello de Dios en su frente. Aquí vemos el tema de la enseñanza de hoy, el sello de Dios, y vemos que ponen este sello en la frente, pero como dijimos que hay actualmente 2 sellos que tiene que tener el cristiano, que pone Dios a las personas. Estos sellos no es como el que Dios puso en Ezequiel, que lo ponen con tinta, o al menos aquí no dice que el que pone este sello lo pone con tinta o trae un tintero como en Ezequiel, pero ahorita veremos cuál es este sello de Dios en la frente de las personas y por qué es tan importante tener estos sellos de Dios, oiga bien, en el cuerpo de la persona. Un sello es para la redención, oiga bien, y el otro es para que los demonios no dañen a los siervos de Dios, como dice aquí. Este sello también es en la frente, pero aquí vemos que las langostas atormentan solo a los que no tienen el sello de Dios. Entonces es importante y vital tener el sello de Dios, porque de lo contrario, estas langostas, oiga bien, que salen del abismo, van a atormentar a los que no tienen el sello de Dios, porque esa es la orden que les da Dios, que solo atormenten a la gente que no tiene su sello, y que no los maten, que solo los atormenten por 5 meses. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos y los va a proteger, como dice en 2 de Timoteo 2:19, que dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oiga bien el requisito que hay aquí. Aquí vemos otro sello. ¿Cuál es este sello? Que el Señor conoce a los que son suyos, y a esos va a sellar. De hecho, ya los selló para el día de la redención, pero los va a sellar de nuevo ahora en la frente. Ahora, ¿cuál es el primer sello que pone Dios a la persona y cuándo pone Dios este sello? ¿En qué momento lo pone? ¿Y cómo o con qué lo pone? El primer sello lo pone Dios con el Espíritu Santo. El día que se le predica el Evangelio a la persona y la persona lo cree de todo corazón. Vea como dice Efesios 1:13. Oiga bien que estoy leyendo puros textos bíblicos donde estoy comprobando los sellos de Dios. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Oiga bien en qué momento, con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí vemos un sello que es el Espíritu Santo, lo pone, y la persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se le habla del evangelio a la persona, y la persona cree en el evangelio y cree en el Señor Jesús, es sellado en ese momento. Pero escuche bien, esto pasa cuando a la persona se le predica la palabra de verdad, el evangelio completo de la salvación, no palabra adulterada, y el evangelio pervertido, mitad mentira y mitad verdad. Cuando la persona escucha un evangelio pervertido, oiga bien,
no está escuchando la palabra de verdad, sino una verdad a medias, como las palabras que usó el diablo con Eva, mitad verdad y mitad mentira, o la verdad a medias, como los que dicen que van a pasar parte de la gran tribulación, o que se van antes. Eso es una verdad a medias, no es la verdad pura que dice la palabra de Dios. Y cuando la persona cree esta palabra, no está creyendo la verdad, sino una mentira, y la persona no es sellada con el Espíritu Santo, como dice aquí, porque el requisito es oír el Evangelio y creerlo y creer en el Señor Jesús, y la persona es sellada. Ahora la pregunta es, ¿en dónde pone Dios este sello? ¿Y para qué es este sello? Recuerda que el primer sello que vimos fue para que no mataran a Caín. El segundo sello o señal que vimos fue para que no le hicieran daño a los siervos de Dios en Ezequiel. Las personas que Dios manda a la ciudad a matar a ancianos, jóvenes, niños y mujeres en la ciudad. Ahora, ¿para qué este sello que estamos viendo y en dónde lo pone Dios este sello? Este sello se pone en el corazón, como dice en 2 Corintios 1:22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oiga bien, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este sello es en el corazón. Escuche usted que este sello, cuando la persona cree en el Señor Jesús y en el Evangelio, el sello que pone Dios es en el corazón, y para que este sello es la garantía de que la persona será salva en el día de la redención. Vea usted en Efesios 4:30, dice, y no os contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Escuchó usted para qué o por qué sella Dios a la persona con el Espíritu Santo? Cuando la persona se convierte, es el sello de garantía para el día de la redención. Ahora, no crea que todo el que está en los templos, como dijimos al principio, están sellados con el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque hay personas, oiga bien, o muchas personas que están en los templos y en las religiones, pero de una manera superficial, de una manera no correcta, no viven como un verdadero cristiano. Recuerda que vimos en 2 Timoteo 2:19 que el mandamiento de Dios tiene este sello, que el Señor conoce a los que son suyos, y es muy claro que no todos los que están en las religiones y en los templos no son del Señor. ¿Por qué? Porque para ser el Señor, la persona tiene que ser oveja y no cabrito, y lo crea o no lo crea, en las religiones y en los templos hay muchos cabritos que por supuesto no tienen este sello en su corazón, y al no tener y no estar sellados con el Espíritu Santo, no son de Dios ni del Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que va a levantar a la persona, así como levantó al Señor Jesús, como dice en Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oiga bien, muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso es el sello. Pero ahora, vea en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oiga bien, aquí está muy claro que el que no tiene el Espíritu del Señor y no está sellado, no es del Señor, no irá a la vida eterna con Dios, aunque ya sé que todos y de cualquier religión dice que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos y que tienen la llenura del Espíritu Santo, pero por supuesto que no es así. Solo lo dicen porque así han sido enseñados, porque hay personas que incluso no creen ni siquiera la palabra de Dios en su totalidad, solo creen lo que les conviene, y una persona así no es un verdadero cristiano. Pero vea que en este punto el que no tenga este sello del Espíritu Santo no se irá a la gloria con Dios, solo va a ser levantado para estar en el tribunal del Señor Jesús, pero de ahí no pasará al reino de Dios, porque si no es oveja, sino que es un cabrito, el Señor lo pone a su izquierda y lo maldice, como dice en Mateo 25:31-46, en donde están las ovejas y los cabritos. Pero entonces estamos viendo que hay bíblicamente una escapatoria, no, oiga bien, una vez más, no para no pasar la gran tribulación, sino para no pasar primero la ira de Dios y después la muerte segunda. Es el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y es que la persona debe tener estos dos sellos. Número 1, el sello en el corazón del Espíritu Santo, y número 2, el sello en la frente, que es el que veremos ahorita. Y la persona que no tenga estos dos sellos no solo va a pasar la gran tribulación, sino que va a pasar además la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios, y lo van a atormentar las langostas que salen del abismo, que ya lo vimos, que van a atormentar a todos los que tengan la marca de la bestia, el 666, y después de todo ese castigo, el juicio ante el trono blanco, y después es lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20. Entonces es muy importante buscar la misericordia de Dios y buscar de Dios, obedecer la palabra y buscar tener estos sellos para poder ser salvo. Pero vea usted que no es cosa de solo creer que soy salvo y ya con eso lo soy, o de creer por fe que es salvo y ya por eso es salvo. No es tan fácil. La salvación es una cosa muy grande, escuche bien, que Dios ha prometido, que Dios da, pero hay que procurar entrar en esa salvación, y no es tan simple como los predicadores dicen, que todo mundo que
Solo crea y que se vaya para su casa y ya es salvo. Eso lo predica la religión, o lo predica la religión que dice salvo siempre salvo. Algunos son los bautistas, pero esa es doctrina de demonios, porque una religión que dice que no hay pecado y que puede hacer todo lo que ellos quieran, esa es una religión de demonios y doctrina de error, porque acabamos de leer en 2 Timoteo que todo aquel que invoca el nombre del Señor se tiene que apartar de toda iniquidad, oiga bien, de todo pecado. Aquí iniquidad es toda clase de pecado, toda cosa del mundo, aunque muchos no lo acepten. Así es. Y no es necesario que lo acepte o no lo acepte, oye bien, eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora, veamos el otro sello que el cristiano debe tener en su cuerpo, y este sello lo pone Dios en la frente. En Apocalipsis 7, 2 y 3, oiga bien, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado, oiga bien, en sus frentes. Oiga bien, que el otro es en el corazón, este es en la frente, a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Este grupo de 144,000 de las 12 tribus de los hijos de Israel son los primeros sellados, que de hecho ya fueron sellados, aunque hay predicadores que dicen que hay 2 grupos de 144,000 y dicen que unos van a estar con el Señor y los otros ya están aquí en la tierra y que van a predicar a los judíos en la gran tribulación. Eso lo veremos para la otra enseñanza. Más claro que esta creencia es falsa, porque solo hay un grupo de 144,000 que aparecen en 2 capítulos, pero es un solo grupo, y además ya están con el Señor en el cielo y lo siguen por donde quiera que Él va. Vea usted Apocalipsis 14, 1 al 4, dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Oiga bien, ¿cuál es el sello? El nombre de Dios y el de Cristo en su frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y el versículo 4 dice: estos son los que no se contaminaron, oiga bien, con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen, oiga bien, siguen, no seguirán futuros, siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos, ya fueron redimidos, oiga bien, que no van a ser de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Número 5, y en sus bocas no fue hallado mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Entendió lo que leí aquí en Apocalipsis 14, 1 al 5? Ahorita veremos que no son 2 grupos de 144,000 como creen algunos predicadores ignorantes de la palabra, claro, y tampoco son los testigos contra Jehová, pues aquí dice que estos, número 1, ya están con el Señor Jesús y le siguen por donde quiera que Él va. Número 2, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, aunque aquí la interpretación que dan ellos es que, por supuesto, que es errónea a su conveniencia, y es errónea. Ellos dicen que aquí las mujeres son religiones, y aunque fuera así, todos ellos han salido de la religión popular, oiga bien, y de la otra religión, pero tampoco son vírgenes. Pero aquí Dios habla de mujeres literales. Número 3, en sus bocas no fue hallado mentira, y los testigos contra Jehová son muy mentirosos. Con solo decir que son ellos los 144,000 ya es una mentira muy grande que están diciendo. Pero vea también que los 144,000 no están aquí en la tierra, pues el versículo 1 dice literalmente que el Cordero que estaba en pie en el monte de Sión, y con él 144,000. Entonces no están aquí, porque el Señor Jesús yo no lo veo aquí. Número 2, el versículo 4 dice que fueron redimidos entre los hombres, o sea, fueron ya sacados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Número 3, el versículo 4 dice que estos 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y aquí le hago una pregunta, que muchos dicen que esos son 44,000 que están aquí en la tierra, pero le pregunto, ¿en dónde está el Señor Jesús? ¿Aquí en la tierra o en el cielo? Aquí en la tierra o en el tercer cielo. Y aquí además dice que estos 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Y si esos 44,000 están aquí en la tierra, entonces, como dicen algunos, ¿verdad?, ignorantes de la verdad bíblica, entonces, ¿dónde está el Señor Jesús? ¿En el cielo o en la tierra? Bíblicamente, todos los que lo han visto en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Entonces yo no me explico cómo es que esos 144,000 andan aquí todavía en la tierra, ¿verdad? Como dicen algunos. La respuesta se la dejo, ¿verdad?, a que usted la responda a usted mismo, si están aquí en la tierra o están en el cielo. Pero bíblicamente están en el cielo. Pero aquí vemos el punto principal del tema de hoy, el sello de Dios. Este sello no es el mismo que el que hace el Espíritu Santo en el corazón, pues este sello es en la frente, y además, oiga bien, este sello es el nombre de Dios y el nombre del Señor Jesús en sus frentes, como dice aquí y en el versículo 1. Pero recuerde
que en Apocalipsis 3.7, el capítulo 3.7, dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, y son los 144.000 los primeros. Y en el capítulo 14.1 dice que tienen el nombre de Dios y el del Cordero en sus frentes. Pero ahora, vea usted el capítulo 22.4, dice: y verán sus rostros, y su nombre estará en su frente. Este será el sello que Dios va a poner a todo cristiano. Recuerde, este sello no es para escapar de la gran tribulación, no, sino que este sello es, número 1, para que no lo atormenten las langostas que salen del pozo del abismo. Número 2, para que las 7 copas de la ira de Dios no caigan sobre usted. Oiga bien, no solo van a caer sobre los que tienen la marca de la bestia, el 666. Número 3, este sello es para ser redimido de los de entre la tierra, así como fueron redimidos los 144.000, vamos a ser sacados también los que tengamos este sello de Dios en nuestra frente, así como fueron redimidos aquellos, así van a ser levantados todos los que están, los que tengan el sello de Dios en su frente y en el corazón, el sello del Espíritu Santo en su corazón, y número 2, los que tengan el sello de Dios en su frente. Si una persona no tiene estos sellos de Dios, no será levantado jamás al tercer cielo. Oiga bien, es una mentira lo que dicen los predicadores, que todo mundo se va al cielo. Eso es totalmente falso. Lamento decirle esto porque todo el mundo cree eso, ¿ok? Pero no es así de fácil, no es así de fácil. Si usted no cumple con los requisitos que estamos viendo bíblicamente, ser justo, practicar la justicia, hacer la voluntad de Dios, como dice aquí, apartarse de toda iniquidad, como leímos en Timoteo, y tener los sellos de Dios, oiga bien, la persona no va para ningún lado. Eso es bíblico. Yo le estoy leyendo puros textos bíblicos, yo no estoy hablando de mi corazón, yo no estoy hablando por emoción, yo no estoy hablando argumentos propios, yo no estoy hablando ideas propias, no, le estoy leyendo textos bíblicos que si la persona no tiene este sello no puede ser levantado. Oiga bien, va a ser levantado, sí, pero nomás hasta el tribunal de Cristo, como dice Mateo 25, 31 al 46, de ahí no va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, en Mateo 25, usted lo lee, 31 al 46, oiga bien, ahí dice que el Señor Jesús viene, reúne a todas las personas que conocen de su palabra delante de él, y los aparta, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Oiga bien, entonces en la iglesia hay cabritos y hay ovejas, en los templos hay cabritos y hay ovejas. Eso es indiscutible. Que los predicadores mentirosos digan que son todas ovejas es otra cosa, pero la Biblia a mí me dice en Mateo 25, y usted lo puede leer, que en la iglesia, en los templos, en las religiones hay ovejas y cabritos. Esto no lo pueden esconder los predicadores. No sé por qué lo esconden y no sé por qué el pueblo no entiende lo que lee, si es que lo lee, ¿verdad? Si es que lee la Biblia, pero no sé cómo es que no explican esto, que en los templos hay ovejas y cabritos y que Dios, el Señor Jesús, los va a separar, las ovejas a su derecha y les va a dar el reino de Dios. Usted lo puede leer, de ahí del 31 al 40, ¿verdad? Lo va a leer usted. Y del 41 en adelante comienza el juicio contra los cabritos. Los cabritos, dicen algunos predicadores, lo vamos a mostrar más adelante, que son gentes del mundo. Eso es falso. El Señor, oiga bien, no puede aplicar la misma ley a nosotros y a la gente del mundo. ¿Por qué razón? Porque la gente del mundo no lo conoce, no lee la Biblia, no obedece los mandamientos, no se le enseña la verdad. Entonces no lo puede juzgar junto con nosotros. Los predicadores que dicen esto, uno de ellos es Josué Irión. Eso es totalmente falso y mentira. No son naciones paganas, no. Porque oye, entonces en las naciones paganas, en la gente pagana, entonces hay ovejas. Claro que no. Ovejas solamente es el que... Oiga bien lo que dice el Señor Jesús en en Juan, que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Oiga bien lo que dice el Señor Jesús en Juan. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿A los del mundo o aquí? Está hablando a las religiones, está hablando a los templos, está hablando a las iglesias. Que sus ovejas, que realmente son ovejas, oyen su voz y lo siguen. Oiga bien, no siguen al extraño, siguen a su pastor, al buen pastor que es Jesús. Oiga bien, y el que es cabrito no lo hace. El que es cabrito anda, ya usted sabe cómo son los cabritos, por eso el Señor Jesús pone esos dos ejemplos, oveja y cabrito. Bueno, los cabritos también están en los templos, no están en el mundo. No, olvídese de eso. Mire, le voy a traer una enseñanza más amplia en cuanto a este punto. ¿Cómo le llama Dios a las personas en el templo, los que se convierten, y cómo le llama a Dios a los del mundo? Claro que no va a ser nada agradable, porque ya hemos visto algunos puntitos por ahí, y una de las cosas que les habla a las personas del mundo les dice perros. Usted si es otro bíblico, usted sabe cómo le dijo el Señor Jesús a la mujer cananea. Le dijo perrilla. Oiga bien, eso es uno de los nombres que tienen la gente del mundo, perros, cerdos. Oiga bien, no ovejas, no cabritos.
¿sí? Y otros que vamos a ver en esa enseñanza. Se los voy a traer para que usted vea la diferencia que Dios hace, el Señor Jesús hace entre los que están en la religión, en el templo, y los que están en el mundo fuera de la religión. Se los voy a traer esa enseñanza para que usted aprenda lo que dice la Biblia en cuanto a nosotros, pero vea que aquí se la voy a ampliar más para que usted vea que lo que dice en Mateo 31 al 46 se refiere a los que están en los templos, no a los del mundo, como predicadores erróneamente han dicho, ¿ok? Que son los del mundo. Eso es falso. Del mundo no va a ser nadie salvo. Si la gente del mundo se va a salvar, mire, todos los que están en los templos se van a salvar. Si algunos de la gente del mundo se van a salvar, oiga bien lo que estoy diciendo, entonces todos los que están en la iglesia se van a salvar. Porque el del mundo, el que no fuma, toma, el que no toma hace el otro, el que no hace el otro hace lo otro, y en fin, si hay ovejas ahí, pues olvídese. Todos entonces en las religiones, como dicen los predicadores, se van a salvar, pero la Biblia me dice lo contrario en Mateo 25 y en muchas partes me dice lo contrario. El tiempo se nos fue, Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. No se la pierda, el rapto de la iglesia. Acuérdese, no se lo pierda. Dios les bendiga. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio.